Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Episodio 53. Creatividad. ¿Crear o descubrir? Crear o descubrir sería la temática de este nuevo episodio del podcast Actuando. Y hoy en mis manos un tema titulado Oldfield. Un tema que está incluido en el CD de New Age Piano Album que grabé y edité en Londres en el año 2013. Es un tema que el título, curiosamente, Oldfield, sería como viejo sentimiento. Y yo recuerdo que una de las presentaciones de este disco, de The New Age Piano Album, un asistente al acabar y que se acercó para firmarle el disco me dijo, oye, un pequeño detalle, que es que Oldfield en inglés, que sería este viejo sentimiento, sería más correcto decir Old Feeling, como tendría que escribirse y como tendría que decirse, ¿no? Y yo le dije, sí, soy totalmente consciente de que es Old Feeling lo que tendría que ser correcto, pero yo en Oldfield he querido esconder dos cosas. Uno, ese viejo sentimiento cuando escuchamos una melodía de este tipo y sobre todo un pequeño homenaje a uno de mis grandes referentes en la música, que es Mike Oldfield. Y como esta melodía es un poquito oldfieldiana, pues yo le puse Oldfield como juego de palabras, como Oldfield, como Mike Oldfield, ¿no? Esa sería un poco la explicación de la licencia que me tomé al escribir el título de esta manera y no Old Feeling. Y es una melodía sencillita, que juega con mucha creatividad, ¿no? Me atrevo a decir con mucha creatividad y jugando con armonías, acordes que aparentemente sencillos, pero que van haciendo pequeñas modulaciones que crean ese interés. Y he utilizado esta canción hoy para hablar sobre creatividad y sí, en realidad, como una pequeña reflexión que quiero aportar hoy. En realidad, los que nos dedicamos a crear, estamos creando, estamos partiendo de cero y creamos algo que no existía y lo creamos, o quizá lo descubrimos porque a lo mejor en potencia ya existe. Y esta es una pequeña reflexión que hoy os invito a hacer que penséis conmigo. Dijo Walt Disney, una de esas célebres frases que nos dejó, si lo puedes imaginar, lo podrás crear. Creer para crear. Y yo le añadía, pues que es como cuando te tiras a una piscina llena de ideas que nos ayudan a nadar en un mar de posibilidades. Pero entonces podemos crear desde cero,
si no tenemos nada en qué basarnos. Dicen que justo antes de decidir una idea, de tener una idea, de definir algo que creamos, justo un instante antes lo que estamos haciendo es barajar posibilidades. Posibilidades de entre lo conocido, de entre lo que ya sabemos de antemano. Por eso esto de crear desde cero, que sería como imposible, ¿no? Tú antes de escribir un texto, de escribir un poema, necesitas tener unas palabras con las que jugar. No puedes crear desde un idioma con cero vocabulario, ¿no? Debes recrearte ya imágenes de lo que tú te imaginas que vas a crear, ¿no? Tener una imagen lo más aproximada posible para buscar esa creación. Escribo en un fragmento de mi libro Tu mejor escenario, hablando de creatividad y jugando un poquito con las palabras. Si ahora te invito a escuchar estas palabras tan sencillas como pueden ser, por ejemplo, boca, ojos, beso, voz, lejos, callar, gustar y ausencia. De estas palabras que yo he pronunciado ahora, creo que todas están dentro de nuestro vocabulario, ¿no? Incluso sería un vocabulario básico porque son palabras de uso común. Boca, ojos, beso, voz, lejos, callar, gustar y ausencia. Pero lo que he dicho ahora no tiene demasiado sentido. Y si nos pusiéramos a hacer combinaciones de estas palabras y las incluimos en un texto un poquito más amplio, lo que estaríamos creando es un texto con una intención comunicativa y podría acercarse a un poema. Un ejercicio interesante sería proponeros a vosotros, a vosotras, que estás escuchando este podcast, crear un poema con estas palabras y a ver qué sale, ¿no? Y podríamos compartirlas un día. Pero para avanzar un poquito, os voy a leer este fragmento que utiliza estas palabras justo que ahora yo os he pronunciado. Y este poema dice así: me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. No sé tú, que me estás escuchando, si hubieras sido capaz, a lo mejor sí, de escribir un poema tan bonito como este, utilizando esas palabras clave que yo te había dicho al principio. Pero está claro que este precioso poema es de un autor que sabía mucho esto de combinar palabras, Pablo Neruda. En este poema, Pablo Neruda está combinando estas palabras, es decir, qué parte de creatividad tiene y qué parte de descubrimiento tiene, porque solo ha hecho que unir unas palabras con otras, y todas las palabras que ha utilizado en este poema son de uso común, no son un vocabulario realmente extraño o poco conocido, sino que los utilizamos todos. El arte seguramente ha estado en combinarlas de esta manera tan preciosa, tan comunicativa, tan llena de calidad, porque luego también podríamos hacer poemas con estas mismas palabras que tuvieran muy poca sustancia y que no tuvieran nada de comunicación artística, claro, y serían las mismas palabras. Y ahora lo trasladamos esta reflexión, lo trasladamos a la música, y es que la música, si nos fijamos hoy en la tonalidad en la que estoy tocando este Oldfield que tengo en mis manos, esa tonalidad de mi menor, podemos basarnos en estas 7 notas. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi. Son estas 7 notas con las que estoy combinando esta melodía. Y estoy jugando solo con estas 7 notas. Todas son las mismas notas, pero combinándolas de diferente manera. Por tanto, lo que estoy yo haciendo es crear una melodía a partir de una combinación. Y aquí vuelve de nuevo la reflexión. ¿Estoy componiendo algo nuevo? ¿Estoy creando algo nuevo? ¿O estoy descubriendo algo que ya existía en potencia, pero que yo le he dado esa forma y ese orden específico? Visto de esta manera, podríamos decir que
quizá no soy un compositor, soy un descubridor. Alguien tenía que haber descubierto esta combinación, pues esta la he descubierto yo. Si nos basamos en otras obras famosísimas, como puede ser el himno a la alegría de Beethoven, en este caso incluso Beethoven se basa en 5 notas solo, estas 5, para jugar. Y crea esta melodía genial porque una melodía es genial cuando perdura en los años, en los siglos y sigue siendo casi como actual, ¿no? Beethoven descubrió esta melodía, alguien debía hacerlo y fue Beethoven. Esta otra. Yesterday. ¿Quién la descubrió? Paul McCartney. Una melodía preciosa, genial, y fue Paul quien la descubrió. Ahí estaba en potencia. ¿Por qué? Porque descubrimos las melodías, no las componemos ni las creamos, las descubrimos, están ahí en potencia, porque después de la primera nota, que es una de estas 7, viene otra nota que vuelve a ser una de estas 7. Y luego la tercera nota vuelve a ser una de estas 7. Estamos hablando de combinaciones matemáticas. La música es matemática. La música es combinar elementos. Y ahí estamos haciendo matemáticas simples y puras. Nos decía un autor que es Rollo May, que uno de los expertos en creatividad, que nos hablaba de que cada acto creativo es un encuentro con la realidad misma. Esta frase que me encanta es como personificar una idea que tenemos en nuestra mente y en el momento que la estamos personificando la estamos haciendo real, la traemos a la realidad. Un artista, un autor, un creador, un compositor está imaginando cosas y las imagina, las ve en su mente como una visión. Cuando las crea, las personifica, las materializa y ya pasan al ámbito de la realidad más pura. Ya digo que es como una reflexión en la que yo muchas veces invito a mis estudiantes a hablar sobre creatividad y sobre qué supone ser creativo. Y fijaros como yo estoy hablando de crear, de componer, como algo que es una combinación de elementos, como quien está pintando un cuadro está combinando colores, ¿no? Y esos colores los conocemos todos y todos tenemos la posibilidad de coger un pincel, todos tenemos la posibilidad de coger palabras y combinarlas. ¿Y quién nos asegura que aquello que vamos a componer, a crear, es realmente arte o simplemente es una combinación? Yo os aseguro que si yo intento combinar esas palabras maravillosas como boca, ojos, beso, voz, lejos, callar, gustar y ausencia, si las intento combinar y hago un poema, seguramente estará muy lejos de la calidad artística de lo que hizo Pablo Neruda con esas mismas palabras. De la misma manera, en música podemos encontrar músicos que intenten combinar esas ciertas notas y les salgan melodías pues que podían haber quedado sin descubrir y que no hubiera pasado nada. La humanidad hubiera seguido muy bien sin descubrir esa canción, esa horrible canción a veces, ¿no? Esa horrible letra o ese horrible cuadro. Y sin entrar demasiado, porque seguramente dedicaremos también algún capítulo de este podcast actuando a hablar de estética, porque todo está basado también en la estética, ¿no? La estética que es la corriente actual en la que nos basamos para decir si algo es bello o no es bello, pero la estética ha cambiado a lo largo de los siglos. Y cosas que a lo mejor en la época de la música jazz, de la música barroca, no hubieran tenido demasiada cabida. Imaginaros que en la época barroca hubiera sonado algo así. Pues seguramente hubiera sonado fatal y hubieran dicho, este músico no sabe tocar. En cambio hoy día pues la música jazz incluye estas armonías con las que se nos pone la piel de gallina y nos encanta, ¿no? O sea, además de saber si combinar o no combinar algo con una cierta gracia es arte o no es arte, que ahí abriríamos un melón tremendo y difícil de solucionar,
Además, luego está la capacidad estética de lo que nos consideramos que es bello o no es bello. Y finalmente está la percepción personal de cada uno y cada una para poder decir si eso que he escuchado me emociona o no me emociona, o a mí me recuerda a o me recuerda a, y eso hace que me emocione y me guste. Bueno, reflexiones. Yo pues deseando que la melodía esta de Oldfield, de mi disco de New Age Piano Album, te guste, como para buscar en Spotify, buscar a Antonito Olmos, Oldfield, y escuchar este disco que grabé ya hace unos añitos. Unas sentencias, unas frases, unas palabras que son realmente expertas y que nos hacen reflexionar sobre arte, sobre creatividad. Y decía Henry Murray, decía: la creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas y a las lagunas del pensamiento. Sidney Parnes decía que la creatividad era la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Otra frase que dice: la creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce como producción anterior. Lo escribía Jerome Brunner. Y la de un personaje que evidentemente era creativo, era genial, era polémico, era provocador, era inacabable toda su creatividad. Salvador Dalí, que decía: no tengas miedo a la perfección, nunca la vas a alcanzar. Otra frase de otro loco, permitidme llamarle loco, esa locura genial que transmitía su obra. Pablo Picasso decía: aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Una un poquito más profunda, espiritual, de Frank Capra, que decía: una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Y aquí ahora se me ocurría hablar también de lo que es la intuición, ¿no? Cuando tienes una intuición, hablaremos también un día de lo que es la intuición y nos sorprenderemos de la alta fiabilidad que tiene la intuición muchas veces, más allá de la razón, ¿no? La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Linus Pauling. Una frase que también es muy conocida, muy tópica, pero que viene genialmente a juego hoy, hablando de creatividad. Y lo decía Albert Einstein, que decía: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y para finalizar este episodio dedicado a la creatividad, hacernos reflexionar un poquito si creamos, si descubrimos, si las cosas ya existen y simplemente tiene que haber alguien que las descubra y que las ponga en la fase de la realidad. Porque una idea que tenemos en nuestra mente pues quedará ahí con nosotros, ¿no? Pero para que se materialice, alguien debe escribirla, alguien debe crearla. Y deseando que os haya gustado este episodio, como os digo siempre, pues en la plataforma que lo estés escuchando, pues dale ahí a seguir, puedes dejar algún comentario en la plataforma y si puedes o te apetece, pues seguirme en Instagram, Antonito Olmos, en mi web antonitolmos.com y también en mi web dedicada a la formación para artistas, que es formación.antonitolmos.com. Ahí cantidad de recursos y materiales para poder crecer cada día un poquito más como artistas y sobre todo o principalmente como personas. Esta frase en la que repito autor, porque hay tantas que hoy he querido colocar otra frase de Pablo Picasso,
Y con esto me despido en este episodio 53. Hasta la próxima. Decía así Pablo Picasso. Hay pintores que transforman el sol en un punto amarillo, pero hay otros que, con la ayuda de su arte y su inteligencia, transforman un punto amarillo en sol.